Bien, vamos a empezar con las unidades de cantidades que se usan en química. Cuando decimos cantidades, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, si vamos a la panadería a pedir facturas, las facturas se venden en cantidades, no en kilos. Y decimos una docena de facturas corresponden a 12 facturas. Otras unidades de cantidades que conocemos son: la decena son 10 unidades, la docena 12 unidades, centena 100, y para química se utiliza una unidad de cantidad nueva que solamente es para química, que se llama mol. ¿Cuántas unidades es un mol? Es este número 6,02 por 10 a la 23 unidades. Es un número exponencial, que si le sacamos la coma y corremos 23 y ponemos 23 lugares, el número es este. Es un número que no se puede contar y se utiliza para contar átomos o moléculas. Es de ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces un mol de factura? Si yo voy a la panadería y pido un mol, la panadera me tiene que dar esta cantidad incontable de facturas. Este número se conoce en química, pasó a la historia como el número de Avogadro. Y Avogadro es este señor de acá, ¿no? O sea, siempre se dice el número de Avogadro, no se dice 6,02 por 10 a la 23. Se dice el número de Avogadro y ya sabemos que es ese, ¿sí? Pero este número es grande, es más grande que el número de estrellas hasta ahora conocidas. A ver, otro valor de idea del número de Avogadro es que, por ejemplo, en el Océano Pacífico, si lo queremos vaciar con tazas, equivaldría el número de Avogadro al número de tazas para vaciar el Océano Pacífico, ¿verdad? Para que se den cuenta de que es infinito, un número casi infinito. Otra, por ejemplo, si tu padre tuviera el número de Avogadro en dólares, para gastar $1.000.000 por segundo durante toda su vida, $1.000.000 por segundo, la fortuna apenas habría disminuido un 0,01%. Bueno, es un número entonces que no se puede contar. No está representado en la naturaleza ese número, ¿me entienden? Sí en la parte de química. Entonces, no es una unidad de cantidad que se utilice en la vida cotidiana. Es solamente en ciencias de química. Sirve para contar átomos o moléculas. ¿Perfecto? Bueno, eso lo pasamos. Vamos a calcular la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Entonces ya sabemos que un mol es el número de Avogadro de unidades. Vamos al oxígeno, por ejemplo. Pasamos a la tabla periódica y vemos este numerito que está abajo, que ya más o menos lo conocemos. Ese número significa tres cosas. El número másico, que se representa con la letra A, que ya lo usamos, que es los neutrones más los protones. Esto ya lo usamos. Y también representa la masa del oxígeno, pero con dos unidades. Una es con la unidad UMA, unidades de masa atómica. Esto está en el apunte, lo tienen que saber, ¿eh? Es la masa atómica de un átomo. Es la masa de un átomo, si está expresado en UMA, este número. Pero si este mismo número está expresado en gramos, atención, no es la masa de un átomo, es la masa atómica molar, es decir, de un mol de átomos de oxígeno. Por eso se expresa en gramos por mol. ¿Vamos bien entonces? Tenemos la masa atómica expresada por UMA, que es la masa de un solo átomo, pero si lo expreso en otras unidades, el mismo número, en gramos es la masa en gramos de un mol de átomos de oxígeno. Vamos entonces a calcular lo que se llama la masa molar, o antiguamente, cuando yo estudiaba, se dice el peso molecular. Pero está mal, eso de peso molecular está mal. Primero porque hay una diferencia entre el concepto de masa y peso. Eso lo van a estudiar en física. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad. Por lo tanto, es correcto decir masa y no peso.
Y es correcto decir molar que molecular, porque sabemos que los compuestos iónicos no son moléculas, ¿entienden? Entonces, masa molar puedo aplicar a los compuestos iónicos que no son moléculas. Entonces, vamos a decirle masa molar, que es moderno y es correcto. Vamos a calcular la masa molar del agua. Por lo tanto, vamos a la tabla periódica y buscamos el oxígeno y buscamos el hidrógeno, este numerito con coma que está acá abajo. Bien, se redondea, en este curso vamos a redondear, eso depende del profesor y de los libros también. Acá en este curso vamos a redondear este número. 15,9 es 16, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Le ponemos la unidad gramos, no UMA. El hidrógeno es 1. Cuando hacemos la suma, 2 veces 1 más 16 da 18 gramos. La masa, entonces, del agua es 18 gramos. Ahora, ¿cómo 18 gramos pesa el agua? ¿Qué es eso entonces? Una molécula de agua pesa 18 gramos. Bien, vamos a buscar entonces unas analogías. Una fresa pesa 18 gramos, por ejemplo. Entonces, no puede ser que una molécula de agua pese lo mismo que una frutilla. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Una tostada pesa de 8 a 10 gramos, por ejemplo. Tampoco una molécula de agua puede pesar como una tostada, cuando la tostada está llena de moléculas. O una loncha de jamón pesa 20 gramos. Por lo tanto, cuando decimos 18 gramos el agua, ¿qué estamos diciendo? Decimos que 18 gramos es la masa de un mol de moléculas de agua. ¿Entienden? ¿Sí? No de una molécula de agua, por favor, sino de un mol de moléculas de agua. Entonces, un mol de moléculas de agua equivale al número de Avogadro de moléculas de agua, y esta cantidad incontable de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos. Esto tiene que estar súper, hiper claro. Un mol de cualquier cosa equivale al número de Avogadro de cualquier cosa, y después tiene una masa, que eso lo sacamos con la tabla periódica y conociendo la fórmula molecular. Entonces, un mol, repetimos, de agua, de moléculas de agua, es el número de Avogadro de moléculas de agua, y eso tiene una masa de 18 gramos. Vamos al dióxido de carbono. El oxígeno tiene 16, le ponemos gramos, unidades, por favor. El carbono tiene 12, cuando hacemos 12 más 2 veces 32, da 44 gramos. Y entonces, ¿qué decimos? Que un mol de dióxido de carbono equivale al número de Avogadro de moléculas de dióxido de carbono, y estas tienen una masa de 44. Fíjense que yo no digo un peso, sino digo masa. Es correcto decir masa en química. Bien, vamos a calcular la masa molar, fíjese, molar, del ibuprofeno. Yo te doy acá los elementos que forman el ibuprofeno y en sus cantidades, con estos subíndices. Entonces hacemos 13 por 12 más 18 por 1 más 2 veces 16. Y esto da 206 gramos, que sería un mol de ibuprofeno, que equivale al número de Avogadro de moléculas de ibuprofeno, que tiene una masa de 206 gramos. Calcular la masa molar del óxido sulfúrico. Bien, hacemos la fórmula del óxido sulfúrico. Fíjense que para conocer la masa molar tengo que conocer la fórmula química. ¿Ven? Si no, ¿cómo la saco? Óxido sulfúrico, trióxido de azufre. Sería 32, que es el azufre, más 3 veces 16 da 80 gramos. ¿Pero qué es 80 gramos? ¿Una molécula de óxido sulfúrico? No, un mol de óxido sulfúrico, que equivale al número de Avogadro de moléculas de óxidos sulfúricos, tiene una masa de 80 gramos. Muy bien, ahora hacer los problemas. Nos vemos.